Dice, los niveles de azúcar en un organismo son regulados por las hormonas insulina y glucagón. ¿Listo? Entonces, aquí ya nos hablaron de tres cosas. El azúcar en los organismos, recuerden que se llama glucosa. ¿Listo? El azúcar es esencial y recuerden que es un carbohidrato que es esencial en todos los organismos. ¿Por qué? Porque a partir del azúcar es que se va a dar la respiración celular. Ahorita, en una pregunta más adelante, vamos a observar cuál es la reacción de la respiración celular. Entonces, a partir de azúcar y oxígeno, generamos dióxido de carbono, agua y ATP. ¿Listo? Entonces, el azúcar, digamos que es la gasolina del cuerpo, si lo comparamos con un carro, que son regulados por las hormonas insulina y glucagón. Entonces, las hormonas son moléculas proteicas, ¿listo? Que se sintetizan en el cuerpo y que están regulando algunos eventos que ocurren en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, en específico, estas dos hormonas se producen en el páncreas y son las encargadas de mantener los niveles de azúcar en digamos, en unas concentraciones normales donde ni hace falta ni está exagerada. ¿Listo? Dice, mientras una de ellas estimula el almacenamiento de la glucosa en los tejidos, la otra promueve su movilización. ¿Listo? El siguiente gráfico muestra los resultados de mediciones de las concentraciones de esas hormonas con respecto a la cantidad de glucosa en sangre realizadas a un paciente. Vamos a ver y a detallar el gráfico que nos están dando. Ustedes siempre tienen que observar en un gráfico las variables. Eso es muy importante para que ustedes puedan tomar un sentido del gráfico. Entonces, vamos a observar dos cosas. Las variables, que son los ejes, los mismos ejes son las variables, y el cuadro de convenciones que vamos a tener, y con esto podemos interpretar el gráfico. Entonces, en el eje vertical vamos a tener la concentración hormonal, ¿listo? La concentración de las hormonas, y en el eje horizontal vamos a tener la concentración de glucosa en sangre. Ahí ustedes lo pueden ver claramente. ¿Qué nos indica el cuadro de convenciones? Una línea es el glucagón, ¿listo? Que ya vimos que es una de las hormonas, y la otra línea es la insulina. Entonces, además de eso, ¿qué tenemos? El nivel normal de glucosa. De pronto, si ustedes no lo ven muy claro, aquí dice nivel normal de glucosa. Entonces, es el nivel en el cual, si la glucosa está muy baja, es dañino, y si la glucosa está muy alta, es dañino. Entonces, los cuerpos normalmente nos mantenemos a un nivel normal de glucosa. ¿Qué estamos observando? Además de eso, que las dos líneas funcionan de manera antagónica. ¿Por qué? Porque si la una aumenta, la otra desciende. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver la respuesta. Dice, de este gráfico es posible deducir que la insulina actúa incrementando el nivel de glucagón en la sangre. Dijimos que son hormonas, ¿listo? Que son antagónicas, o sea que esto como que no tiene mucho sentido. El glucagón aumenta el nivel de insulina en la sangre. ¿Listo? Ustedes vayan haciendo su propio análisis. La insulina aumenta al incrementarse los niveles de glucosa sanguínea, o el glucagón aumenta al incrementarse los niveles de glucosa sanguínea. Chicos, estoy viendo que hay un problema de eco. Un momento, porfa. Ya estamos solucionando ese problema, chicos. Y ya nos están arreglando ese problema, yo continúo. Eso en un minuto ya tenemos eso solucionado. Entonces me disculpan, vuelvo a acomodar esto acá. Dice, entonces, ¿qué respuesta? Me dicen que ya se escucha bien, perfecto. Me están diciendo por el chat que la respuesta correcta es la C.
¿Listo? Entonces, vamos a ver qué nos está diciendo cada una de las respuestas. La A, la insulina actúa incrementando el nivel de glucagón en la sangre. Eso, primero, si ustedes no saben lo que les acabo de decir, de que la insulina y el glucagón, pues el texto les está diciendo a ustedes que son hormonas, pero ustedes no sabían de pronto que eran antagónicas, ¿sí? Es algo normal que ustedes no sepan muchas cosas. Nosotros no sabemos muchas cosas. ¿Listo? Entonces, no hay que preocuparse. Vamos a la gráfica. Para eso es que nos colocan la gráfica. Vean, nos están diciendo cuando el glucagón disminuye, la insulina aumenta, o al revés. Cuando la insulina aumenta, el glucagón disminuye. Entonces, la insulina actúa incrementando el nivel de glucagón en la sangre. Falso. ¿Por qué? Porque es lo contrario a lo que nos está mostrando la gráfica. ¿Listo? Vamos con la B. El glucagón aumenta el nivel de insulina en sangre. Venga, esto es falso, ¿sí? Porque nos lo está diciendo la gráfica. Muy concentrados con las gráficas. La C nos dice, la insulina aumenta al incrementarse los niveles de glucosa sanguínea. Vamos a ver. Tenemos un nivel normal de glucosa, ¿listo? El eje horizontal nos está indicando que está aumentando la glucosa. Cuando superamos el nivel normal de glucosa, vean cómo aumenta la insulina, ¿sí? Está sencillo de observar en la gráfica. Estas son gráficas en realidad sencillas, ¿listo? Pero que tienen varias variables y varias líneas a las que tenemos que pararle bolas. Entonces, la C es la respuesta correcta, como lo dijeron la mayoría de ustedes en el chat. La D nos dice, el glucagón aumenta al incrementarse los niveles de glucosa sanguínea. Todo lo contrario. El glucagón está disminuyendo cuando aumenta la concentración de glucosa en sangre. ¿Listo? Entonces, ustedes están haciendo unos análisis muy buenos, ¿listo? Y cada vez vamos a tomar preguntas más complejas que ustedes estoy seguro que las van a responder muy bien. Vamos con la siguiente. Nos dice, en un organismo multicelular, ¿listo? Aquí yo a veces voy a ser muy lógico recordando la diferencia entre algunos conceptos que muchos tendrán claros, pero hay algunos que no los tenemos muy claros. Entonces, recuerden, organismo multicelular es un organismo con muchas células, que es diferente a los organismos unicelulares, que una sola célula es un organismo, ¿listo? Que tiene todas las capacidades para crecer, alimentarse, reproducirse en una sola célula. Los organismos multicelulares tenemos células diferenciadas, ¿sí? Entonces, por eso tenemos células musculares, células óseas, células hepáticas, células sexuales, que que se especializan en diferentes tareas en el cuerpo. Dice, luego en un organismo multicelular que se reproduce sexualmente, ¿listo? Recuerden que cuando hablamos de reproducción sexual, también debemos hablar de reproducción asexual. Entonces, la reproducción sexual se da cuando unimos dos gametos. ¿Qué son esos gametos? Células sexuales masculinas y células sexuales femeninas. En mamíferos o en animales en general, podemos hablar de espermatozoides y óvulos. Y esto que es como el ejemplo más fácil para poder entender la reproducción sexual. La reproducción asexual es cuando un organismo se reproduce sin necesidad de que haya la fecundación de las dos células o de los dos gametos, ¿sí? Entonces se puede reproducir a partir de una parte del mismo, a partir de células sin fecundar, ¿listo? Entonces debemos diferenciar estos dos tipos de reproducción. Luego de la unión de las células sexuales que lo originan, las células no sexuales comienzan a reproducirse rápidamente hasta organizarse para conformar los sistemas que constituyen al organismo. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre células sexuales y células no sexuales? Recuerden que los organismos multicelulares tenemos dos grandes tipos de células. Las células sexuales, ¿listo? Que vamos a hablar de los gametos. En los machos vamos a hablar de espermatozoides y en las hembras de óvulos, ¿listo? Y las células no sexuales o células somáticas son todo el resto de las células del cuerpo. Células nerviosas, células epiteliales, que son las de la piel, células musculares,
células óseas, etc. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Después de la unión de las células sexuales, o sea, después de la fecundación, esto de unión de células sexuales lo podemos resumir en fecundación. ¿Listo? Que lo origina. Las células no sexuales comienzan a reproducirse para conformar los sistemas que constituyen al organismo. Entonces, implícitamente, aquí debemos hablar de dos conceptos diferentes. Y ustedes se van a dar cuenta que en esta media hora que llevamos de clase hemos hablado de muchos conceptos, ¿sí? Pero que si ustedes van eh, haciendo un análisis de esos conceptos, se les van a grabar muy fácil. ¿Por qué? Porque casi siempre o es uno o es el otro, ¿sí? O son antagónicos o un concepto, digamos, se diferencia del otro en algún aspecto que es relevante. ¿Listo? Entonces, los dos conceptos que vienen ahora son mitosis y meiosis. Recuerden, las células somáticas o no sexuales se reproducen por mitosis. ¿Listo? Y las células sexuales se reproducen por meiosis, cuando hablamos de reproducción celular. ¿Listo? Entonces, continuamos con el enunciado. El proceso para la formación de estas células no sexuales consiste en A. La unión de dos células madre con igual cantidad de información genética. Ustedes, si hacemos una pasada rápida por esas respuestas, ustedes se van a dar cuenta que hay dos que dicen unión y dos que dicen división. Entonces, a partir de eso, mientras yo las leo, ustedes van a hacer el análisis y me van a decir cuál es la respuesta correcta o entre cuáles estarían ustedes, porque habría que descartar o unión o división. ¿Listo? Entonces, la unión de dos células madres con igual cantidad de información genética. B, la división de una célula madre que origina dos células hijas con igual cantidad de información genética. C, la unión de una célula padre y una célula madre con la mitad de la información genética. O D, la división de una célula madre que origina dos células hijas con la mitad de la información genética. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta que ustedes ven más correcta? Listo, vamos a ver, la mayoría de ustedes dicen que es la B. Bien, todos dicen que es la B. Vamos a ver, por acá también nos dicen que es la B. Vamos a ver por qué vamos a descartar a partir de la primera palabra dos respuestas. Nos están especificando que estamos hablando de organismos sexuales. ¿Listo? O sea, se reproducen sexualmente. Pero ya en el resto del enunciado estamos viendo que ya ocurrió la fecundación. ¿Listo? O sea, ya una célula, vamos a hablar de humanos, ¿listo? Un espermatozoide se unió con un óvulo y se fecundaron. O sea, el espermatozoide fecundó al óvulo y generó un nuevo organismo con células no sexuales que empiezan a reproducirse, forman un cigoto, una mórula, así hasta conformar un organismo completamente funcional. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a descartar aquí? La unión. ¿Por qué vamos a descartar la unión? O sea, la A y la C las vamos a descartar, porque ya no estamos hablando de unión. Vean, la unión ya ocurrió acá. Nos lo está diciendo el enunciado. Ya ocurrió la unión. Y por eso fue más fácil para el que diseñó esta pregunta, para que fuera más entendible, colocar esta frase, luego de la unión de las células sexuales que lo originan, y no de la otra manera que yo les dije, luego de la fecundación que lo origina, ¿sí? Porque nos vamos a remitir a las palabras para poder llegar a la respuesta. La unión ya ocurrió.
Ya la fecundación ocurrió. La pregunta es, ¿el proceso para la formación de estas células no sexuales consiste en? Ya no vamos a hablar de unión, vamos a hablar de división. ¿Listo? Recuerden que si estamos hablando de células no sexuales, vamos a hablar de mitosis. Y la mitosis es una división. ¿Listo? De una célula madre, vean que hasta aquí vamos iguales con la B y con la C, que origina dos células hijas con, aquí empieza a diferenciarnos las respuestas. O es con igual cantidad de información genética o es con la mitad de la información genética. Si ustedes se acuerdan de sus clases de biología cuando hablaron de reproducción celular, se acuerdan que cuando hablamos de mitosis, una célula madre se divide para generar dos células hijas con exactamente la misma información genética. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si una célula de su cachete, una célula epidérmica de la piel de su cachete, se va a reproducir, esta célula que ya está madura, ya cumplió algunas funciones y en esa parte del ciclo celular, lo que va a hacer es dividirse en dos células hijas exactamente iguales a él para poder mantener la forma del cachete. ¿Listo? La forma de la piel, del tejido del cachete. Entonces, la D no puede ser la correcta porque nos habla de células hijas con la mitad de la información genética. Y esto es, o esto nos remite a hablar de meiosis. ¿Listo? Y la meiosis ocurre en células sexuales. Entonces, la respuesta correcta es la B. Vamos claros hasta ahí, chicos. Va todo correcto. Vamos entendiendo todo. Tienen preguntas. Si tienen preguntas, no duden en hacer. Vamos a ver esta pregunta que tiene unos conceptos algo más médicos tal vez y se van a dar cuenta de lo sencilla que es. Dice, la anemia falciforme es una enfermedad que se produce por el cambio de un solo aminoácido en las moléculas de hemoglobina. Nos dice que son las moléculas encargadas de llevar el oxígeno. Recuerden que estas moléculas de hemoglobina están en los glóbulos rojos, o sea, en su torrente sanguíneo. Y esos glóbulos rojos tienen una molécula de hemoglobina pegada en su estructura y a partir de ahí es que van a coger el oxígeno desde nuestros pulmones, ¿listo? Y lo van a llevar a todas las células del cuerpo. Y lo mismo van a hacer cuando van a sacar el dióxido de carbono. Van a ir a las células, la hemoglobina, como puede generar enlaces con el dióxido de carbono, lo que va a suceder es que va a capturar el dióxido de carbono y lo va a llevar a los pulmones para que lo podamos exhalar. ¿Listo? Dice, en África, donde se presenta esta enfermedad, son muchos los casos de anemia falciforme en África, también son altos los índices de malaria, enfermedad causada por un parásito que reconoce y se une a los glóbulos rojos. ¿Listo? Recuerden, la malaria es un parásito, una célula eucariota unicelular, ¿listo? Un organismo eucariota unicelular que es parásito y va a generar alguna enfermedad o alguna patología y ataca exclusivamente a los glóbulos rojos. Entonces, cuando la malaria afecta a una persona, el primer síntoma o lo primero que se puede visualizar es una anemia. ¿Y cómo se visualiza esto? Porque bueno, se pone pálida la persona, ¿listo? Y pierde los colores rojizos de su piel. Quiere decir que está haciendo falta glóbulos rojos. Dice, curiosamente, las personas que sufren de anemia falciforme no sufren de malaria. ¿Listo? O sea, las personas que nacieron con anemia falciforme no sufren de malaria, haciendo que la incidencia de personas que presentan anemia falciforme sea muy alta. La anemia falciforme podría deberse a que en poblaciones africanas se dé una mutación en el gen único responsable de la fabricación de los glóbulos rojos, gen de la hemoglobina, gen del ARN de transferencia o en el ARN ribosomal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta correcta? Les voy a soplar ahí. Vean lo que dice acá, aminoácido. ¿Listo? O sea, la hemoglobina es una proteína porque está compuesta por aminoácidos. Entonces, a partir de eso, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta?
Por acá me dicen que es la C. Vamos a ver quién da algo diferente. Por acá dicen también que es la C. La A, la B, vea, esta es la respuesta en la que más la más diversa. Esta es la pregunta en la que más han dado respuestas diferentes. Vamos a ver, ya dieron la A, la B, la C y la D. O sea, todas las respuestas son posibles para ustedes. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta a partir de lo que ya les suplé. Si hablamos de que la hemoglobina es una proteína, ¿listo? O tiene cadenas proteicas, ¿sí? Recuerden que eh, es una molécula que tiene un centro metálico, pero que está eh, conformada principalmente por aminoácidos, que los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas. Y aquí viene otra cosa importante. Las proteínas están traducidas a partir de ADN, ¿listo? ¿Y el ADN en qué está? Bueno, en realidad de ARN, que viene del ADN. ¿Y en qué está escrito ese, digamos, cuáles son las frases que componen esas cadenas? ¿Listo? Los genes, ¿sí? Esto lo vamos a hablar más adelante y es muy importante entender cuál es la diferencia entre gen, ADN, ARN, los tipos de ARN, qué material genético, recuerden que cuando estábamos hablando de ADN y ARN, hablamos de material genético, cuál de ese material genético es codificante y cuál no, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a ir hablando de a pocos cuando vayamos resolviendo preguntas. Entonces, vamos a ver. La A nos dice, gen único responsable de la fabricación de los glóbulos rojos. Esta respuesta no tiene sentido. Aunque nos hablan de gen, o sea, sí, vea la pregunta, vamos a volver a leer la pregunta. La anemia falciforme podría deberse a que en poblaciones africanas se dé una mutación. ¿Listo? Recuerden que las mutaciones son cambios. Y cuando estamos hablando de mutaciones genéticas, estamos hablando de mutaciones en el ADN. ¿Listo? Que es digamos, la unidad básica de los genes. Entonces, esas mutaciones en el ADN se pueden dar porque cambian un nucleótido. ¿Listo? Ya no tenemos una adenina, sino una timina. Entonces, eso ya puede cambiar la expresión del gen, o sea, la proteína que es el resultado de ese gen. ¿Listo? El resultado de la traducción de ese gen. Entonces, si cambiamos un nucleótido, puede ser que ya no demos como resultado la hemoglobina, sino otra proteína diferente. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede con la anemia falciforme? Vamos para que a ustedes no se me les olvide. La anemia falciforme es una enfermedad, ¿listo? Que, como ya lo dijimos, ataca los glóbulos rojos, ¿sí? ¿Por qué? Por una mutación en la hemoglobina. Entonces, los glóbulos rojos normalmente tienen una forma cóncava, son como una cosita así. Son células que son cóncavas y lo que hace la anemia falciforme es que las arruga. Entonces, son células que ya no son funcionales, pero resulta que o sea, podemos decir a grandes rasgos que la mitad de las células de una persona con anemia falciforme, de las células sanguíneas o de los glóbulos rojos, de una persona con anemia falciforme, son eh, falciformes. Listo que falciforme precisamente es la forma que ya no corresponde a la original. Entonces, la otra mitad sí funciona. Entonces, una persona con anemia falciforme sobrevive, pero con muchos problemas o con muchas patologías. Una persona que naciera con el 100% de las células falciformes no nacería viva. ¿Por qué? Porque no tendría células que llevaran el oxígeno desde los pulmones hasta las células del cuerpo. ¿Listo? Entonces, la A no es correcta porque el ADN no es el encargado de fabricar glóbulos rojos, ¿sí? Las células son encargadas de fabricar células. El ADN y el ARN murió, me disculpan, acabo de leer un mensaje en el chat. El ADN
y el ARN son responsables de fabricar proteínas en una secuencia, ¿no? El ADN sintetiza el ARN y el ARN las proteínas. Entonces, si estamos hablando de que la hemoglobina es una proteína, los genes no pueden fabricar glóbulos rojos, porque además los glóbulos rojos son fabricados en la médula de los huesos. ¿Listo? Entonces, la A no es la correcta. Vamos a ver otra que no tiene sentido. La D dice ARN ribosomal. Si hubiera si hubiese una mutación en el ARN ribosomal, lo que va a suceder ahí es que ese ribosoma ya no va a funcionar, ¿sí? Entonces, ese ribosoma ya no va a sintetizar las proteínas de manera correcta, pero no va a afectar la expresión del gen. ¿Queda eso claro? O sea, el gen traduce para hemoglobina, pero si el ribosoma está dañado, lo que pasa es que no va a generar hemoglobina, pero el gen tampoco se va a dañar. ¿Listo? Si hubiese un ribosoma bueno, podríamos sintetizar la hemoglobina sin problema. Entonces, la D tampoco puede ser la respuesta correcta. Nos quedamos con la B y la C. La C no es la respuesta correcta porque nos dice gen del ARN de transferencia. Venga, ese gen, ¿dónde está? Recuerden que el ARN de transferencia se encuentra en el citoplasma y se utiliza en la traducción de las proteínas, pero no hace parte del gen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con el ARN de transferencia lo que vamos a hacer es coger el ARN que viene del núcleo, o sea, el ARN mensajero que trae la información genética y lo vamos a leer, ¿sí? Él va a traer los aminoácidos que van a conformar la proteína. Entonces, el gen del ARN de transferencia, si se muta, no hay problema con el gen de la hemoglobina. Entonces, la respuesta correcta, bueno, yo ya se la había dado desde hace rato, es la B. El gen de la hemoglobina es el que afecta o el que se ve afectado por las mutaciones y produce la anemia falciforme. ¿Sí? Esto es muy curioso porque las dos son enfermedades gravísimas cuando hablamos de anemia falciforme y de malaria, pero resulta que cuando una persona nace con anemia falciforme no le puede dar malaria. ¿Sí? O sea, es como un ganar-perder o perder-ganar, porque nace con un problema que le evita otro problema. Ahí tocaría ver o sea, una persona con cuál preferiría vivir. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es la B. Muchos le pegaron a la respuesta correcta. Excelente, muchachos. Vamos con otra pregunta. Esta pregunta nos dice, un momento, porfa, estoy acá leyendo lo que dicen. Listo. Esta pregunta nos dice, en el esquema anterior se representa el proceso de respiración en presencia de oxígeno, o sea, respiración aerobia. Recuerden que ya diferenciamos la respiración aerobia de la respiración anaerobia. Y para dejarlo más claro, la respiración aerobia es la que se hace en presencia de oxígeno. ¿Listo? El oxígeno funciona como un reactivo. Y la respiración anaerobia es la que no no se necesita el oxígeno para poder que suceda. Entonces, se puede dar en medios con presencia de sulfatos, ¿listo? Para algunos organismos, por ejemplo, el oxígeno es tóxico, ¿sí? Entonces, viven en lugares donde las concentraciones de oxígeno son excesivamente bajas porque el oxígeno es tóxico. Entonces, tenemos organismos aerobios facultativos, organismos aerobios estrictos, dependiendo del uso que hagan de ese oxígeno y de, digamos, la afectación que puedan tener por el oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos en el diagrama? Vean, tenemos una célula, nos están señalando un organelo. Por acá me dicen, por fin le di a una. Excelente. Y lo importante es que ustedes, y chicos, me disculpan que interrumpa acá otra vez, lo importante es que ustedes hagan el análisis de entender las preguntas y llegar a la respuesta según el análisis que ustedes mismos hagan. No importa si se equivocan o no, ¿sí? Porque ustedes equivocándose se dan cuenta que cometieron un error porque tomaron mal un concepto, porque leyeron mal una respuesta, porque se apresuraron a dar una respuesta y ustedes mismos, de aquí a que presenten la prueba, se van a dar cuenta de cuáles son los errores que están cometiendo y los van a poder corregir. Por eso es que yo insisto
en que el proceso que ustedes hacen en estas clases debe ser entender primero, acumular conocimiento, pero hacer el ejercicio de contestar y analizar las preguntas y las respuestas, ¿sí? Para que no cometan errores que cometen ahora cuando vayan a la prueba. Entonces, excelente y me alegra que estén participando porque además eso me hace sentir acompañado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una célula, ¿listo? Una célula que nos están mostrando un organelo y nos dicen que ahí ocurre la reacción. ¿Cuál es esta reacción? Es glucosa más oxígeno. Entonces, C6, C6 O6, H12, ¿listo? Más oxígeno, que recuerden que el oxígeno es diatómico, nos produce dióxido de carbono, CO2, más agua, H2O, más ATP, ¿listo? En las células aeróbicas normalmente pueden ser de 36 a 38 moléculas de ATP. O sea, es bastante energía. Y en realidad es la reacción que más energía produce. Es la reacción energéticamente más favorable para los organismos. Porque a partir de una sola molécula de glucosa y una sola molécula de oxígeno, ¿listo? O un solo átomo de oxígeno, vamos a producir la mayor cantidad de ATP posible. Entonces, nos dice la pregunta, teniendo en cuenta lo planteado, la función del organelo donde ocurre la reacción 1 es asimilación de CO2. Vean ustedes la reacción y me dirán, intercambio de moléculas, producción de energía a nivel celular o la incorporación de agua a la célula. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, por acá me dicen, profe, está mal llamar anaeróbico, ya que se ha demostrado que siempre, por muy pequeña que sea la cantidad de oxígeno, siempre está presente. Bueno, aquí hay una cosa y es que no está mal en realidad llamar anaeróbico. ¿Por qué? Porque anaeróbico se refiere al uso que se le da al oxígeno, ¿sí? Entonces, hay organismos que no utilizan el oxígeno. Por ejemplo, las levaduras que se utilizan para producir cerveza, Saccharomyces cerevisiae. ¿Qué hace esa levadura? Esa levadura no utiliza oxígeno, por tanto es anaeróbica, aunque sabemos que en el medio hay oxígeno, ¿sí? Entonces, a partir de los azúcares, ella lo que hace es producir alcohol, ¿sí? Entonces, ya no es respiración, sino una fermentación. Entonces, para que quede eso claro, está bien que hagan esas interpretaciones, pero hay que discutirlas y hay que revisar la información que hay en los libros, en el internet y donde la puedan encontrar. Me preguntan, ¿qué es ATP? Muy buena pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes y nosotros hemos escuchado por mucho tiempo en las clases de biología y de química ATP. Venga, ¿qué es el ATP? Sí, es la molécula energética, pero ¿qué es eso? ATP es adenosín trifosfato. ¿Listo? La composición de esa molécula es de un nucleósido. ¿Listo? Y lo que hace esa molécula es que es un nucleósido con 3 fosfatos. Por eso es adenosín trifosfato. La fosforilación de esa molécula es la que libera energía. Entonces, tantas moléculas sufriendo fosforilación están produciendo energía. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el resumen del ATP, aunque hay muchas más cosas que hablar del ATP. Por acá me dicen todos que la respuesta es la C. Vamos a ver. La A, asimilación de CO2 o de dióxido de carbono. No, se está produciendo CO2. ¿Listo? Que no es lo mismo que asimilarlo. La respiración es lo que ustedes ven acá. Más para allá ya no es respiración. ¿Sí? La respiración es coger una molécula grande que es de glucosa, el azúcar que hemos hablado, más oxígeno, o sea, una oxidación, está produciendo CO2 y agua. Esa es la respiración. Entonces, asimilación no puede ser porque es producción de CO2. Falso. La B, intercambio de moléculas. Qué pena. ¿En dónde estamos? ¿Cuál es esta organelo? Recuerden que la respiración ocurre en las mitocondrias. ¿Listo? Las mitocondrias son las encargadas de la respiración.
el intercambio de moléculas, que no es lo mismo que producción de moléculas, se da en la membrana celular, ¿sí? O en las membranas en general, porque en la membrana nuclear también tenemos un intercambio de moléculas, pero y en la membrana de la mitocondria también ocurre un intercambio de moléculas, pero estamos hablando de respiración. ¿Listo? ¿Cuál es el proceso esencial en la mitocondria? La respiración. ¿Listo? Entonces no puede ser el intercambio de moléculas. La C nos dice producción de energía a nivel celular. Los que contestaron la C están en lo correcto. ¿Por qué? Porque vean lo que está acá tan bello. Y ya se lo acabé de explicar. El ATP, ¿listo? Es la molécula energética por excelencia, que es lo que se va a producir en la mitocondria. Entonces, la función del organelo donde ocurre la reacción es producción de energía a nivel celular, ¿sí? Porque el fin último de esta reacción de respiración, recuerden que la respiración celular es diferente a la respiración pulmonar, ¿sí? Porque cuando hablamos de respiración pulmonar estamos hablando de inhalar, exhalar, ¿sí? Que inhalamos oxígeno, que es la base, un reactivo de la respiración celular, y exhalamos CO2, que es un producto de la respiración celular, pero el fin último de la respiración celular es la producción de ATP. ¿Listo? La producción de energía. Entonces, la mitocondria realiza la respiración para producir energía. Entonces, la respuesta correcta es la C. ¿Por qué no la D? Dice la incorporación de agua a la célula. Venga, se produjo agua. El agua se puede incorporar de diferentes maneras, tanto por esa producción como por intercambio de moléculas en la membrana. Entra y sale agua. ¿Listo? Entonces, por eso la incorporación de agua tampoco es la respuesta correcta. ¿Listo, chicos? Entonces, chicos, con esto espero que hayan quedado claros muchos conceptos. Espero que nos volvamos a ver pronto para seguir con preguntas, que se apasionen por estos temas de la biología que son, me disculpa la redundancia, apasionantes y vamos a seguir aprendiendo.